Bueno, buenas noches, ahora sí oficialmente. ¿Cómo les va a todos? Hermosa noche de llovizna en Catamarca. Lo tenemos hoy la tercera clase de reumatología, un módulo que empezó con dos clases increíbles. Esta va a ser impresionante porque lo conozco a Santiago desde hace muchísimos años. Éramos jóvenes e irresponsables. Y ahora somos viejos e irresponsables. ¿Qué va a ser? Como lo que es ya Pablo, que le dice que la sutura en la cara a mi nena, ¿eh? Tal cual. Cuando era R1, Pablito. R1, un tonto. De ahí le dicen cara cortada agüero a la nena. Ah, Éramos tan chicos. Bueno, volviendo a la seriedad, Santiago, todo el mundo lo conoce, todo el mundo sabe quién es, todo el mundo sabe la prestancia y la capacidad intelectual que tiene. Son de los tipos que uno busca cuando no sabe para dónde arrancar en medicina, porque son los Doctor House de nuestra sociedad. ah, Entonces, tenemos un respeto enorme con él. Él está siendo staff del centro de rehabilitación, muy apegado a nuestros cariños, porque se llama Mauricio Figueroa, como mi amigo y socio honesto y presidente del Colegio Médico de Catamarca, que es en honor al padre, no tremendo. a él, obviamente. Eh, y es un profesional, son de esos profesionales completos en medicina. Eh, Va a hablar de osteopenia y osteoporosis, temas extremadamente comunes de todo el mundo, que todos van a ver en el consultorio, o sea, les va a servir a todos, no importa la especialidad, son esos temas universales en medicina, como hipertensión, como diabetes, o sea, son temas tan vastos que por eso dice cuánto tengo que hablar, pues podría hablar 6 clases de este tema. Pero bueno, en honor al tiempo y que es viernes y que llueve y que todo el mundo debe querer hacer cosas más importantes, le doy paso a Leti para que lo salude y empezamos. Bueno, buenas noches a todos. Un gusto, Santiago, poder contar con vos. Es un honor desde el Colegio Médico tenerte, es un lujo poder disfrutar una clase con vos. Sabemos de tu amplia experiencia y profesionalismo, así que te agradezco mucho y agradecemos de parte del colegio que puedas compartir tus conocimientos esta noche en una patología tan frecuente y que uno lo tiene que pensar en el consultorio prácticamente siempre, ¿no? Nos vas a dar seguramente las pautas de cuándo uno tiene que estar alerta, cuándo pensarlo y cómo prevenirlo, ¿no? Que le disfrute mucho la clase y agradezco a todos que están presentes. Podemos comenzar, Santi. Bueno, comparto ahora otra vez imagen. Ahí está, Pablito. Sí, perfecto. Se ve. Este cartel acá. Saco. No Bueno, te preocupes, estamos viendo perfecto. Empezá cuando quiera, bueno. Santiago. Bueno, es un gusto para mí que mis colegas nos hayan invitado todos los reumatólogos. Eh, los reumatólogos hacemos primero clínica médica y después pasamos a hacer reumatología. Por ahí es que somos, como dice Pablo, que estamos en varios lados, varios campos de la medicina. Este tema es tan vasto que yo le decía a Pablo que, bueno, ¿cuánto tiempo me dan para esto? Yo voy a comentar algunas cosas y mientras los esperaba a ustedes pensaba que sería interesante en nuestro Hospital San Juan Bautista y en relación también con el centro de rehabilitación, si se pudiese hacer una unidad de osteoporosis, porque realmente abarca a todas las especialidades afines nuestras, ¿no? Bueno, la osteoporosis, acá hay una foto de una imagen en 3D del último colegio americano del año 2020, donde ustedes pueden ver una trabécula, un trabeculado óseo normal, como estas áreas están como compactas y se ven algunos orificios, pero hay un hueso bien formado.
y a diferencia de esta imagen, donde los huesos están con celdas más amplias, más porosos, y ahí tenemos ya la idea de lo que es una osteoporosis a un hueso normal. En sí, los americanos lo definen directamente como un hueso que ha perdido la fuerza y que predispone a una persona a incrementar el riesgo de fractura. Hueso débil que te incrementa el riesgo de fractura. Pablo hablaba de tal vez la incidencia mundial de esta enfermedad. Acá hay un gráfico también americano. Me molesta acá, está acá, dame un segundito. Un gráfico americano donde hicieron una proyección en el número de osteoporosis a nivel del mundo de fractura de cadera, donde ellos sacaron sus estadísticas. En el año 1950 había un reporte de fractura de cadera de 1.660.000. Y ellos proyectan para el año 2050, para el 2050, 6.260.000 casos de fracturas de cadera. Quiero que vean el mapa mundial, no por una cuestión, digamos, sino por una cuestión de etnias y demás, cómo va a afectar más en el continente asiático, en Asia, a diferencia de otros países. Pero en todo el mundo se proyecta un aumento importante en esto, ¿no? Mirar esta cifra, si será importante este tema. La osteoporosis es una enfermedad del hueso crónica y progresiva, caracterizada por la pérdida de la masa ósea, generando una pérdida de la microarquitectura del hueso y el aumento de la fragilidad con mayor posibilidad de padecer fracturas, por lo tanto. ¿Y en qué se asienta esto? En que nuestro hueso permanentemente se está moviendo, no es una estructura fija, es una estructura dinámica, que lo hace a través de lo que el concepto que tenemos nosotros, que es un remodelado óseo, que es continuo a lo largo de la vida, en donde este remodelado tiene a dos actores, a los osteoblastos y a los osteoclastos. Los osteoblastos, células óseas que están involucrados en la formación del hueso, y un hueso nuevo, osteoide, que se va a mineralizar, que va a ser firme, y va a ir reemplazando los huesos al hueso que dejaron los sitios de el otro hermano, que es el osteoclasto, que produjo una reabsorción ósea para mantener la integridad esquelética. De ese equilibrio entre el osteoblasto y el osteoclasto depende lo de la osteoporosis. La osteoporosis puede ser primaria y secundaria. Por lejos, la posmenopáusica es la más frecuente, con una incidencia mayor en las mujeres posmenopáusicas de fracturas vertebrales y de muñeca. Y la osteoporosis primaria senil con mayor incidencia de fracturas vertebrales y de cadera. Y en cuanto a la secundaria, ahí es que van a entender ustedes por qué están multiservicios, incluye diferentes patologías, entre las que diabetes mellitus está considerada, hipertiroidismo, hiperparatiroidismo, enfermedad de Cushing, hipogonadismo, enfermedades gastrointestinales, enfermedades del tejido articular, todas las autoinmunes que vemos nosotros, enfermedades hematológicas, enfermedades hepáticas y fármacos, como por ejemplo los corticoides que la hacen en la secundaria como la más común, la quimioterapia, entre otras. La evaluación diagnóstica, para hacer el diagnóstico de esto, consiste sobre todo en una historia clínica, en la solicitud de algunos análisis y radiografías, y la vedette de la osteoporosis es la densitometría mineral ósea, la cual constituye la prueba más sensible de todos estos métodos. Acá un resumen último de la clasificación de osteoporosis de un comité de expertos de la OMS, en donde define a la osteoporosis en relación a este estudio que es la densitometría. La densitometría es un estudio radiológico. En Catamarca contamos con 3 densitómetros confiables, de acuerdo a la marca, porque a nivel mundial están homologados equipos que pueden hacer densitometría, como es el Lunar, el Hologic y el Norland. Estos equipos están en Catamarca, están bien homologados,
pero también están otros equipos que no están homologados y hemos visto a veces que hay algunos que hacen densitometrías con equipos no convencionales, no aprobados, y que por lo tanto no sirven para la ayuda diagnóstica. El densitómetro es un equipo de rayos, es una mesa de rayos, unido a una computadora con un software que cuenta con miles de datos de personas jóvenes con masa ósea calculada por este software en una región determinada. Para aquel que quiere poner un densitómetro, hace un estudio de la zona y tiene un parámetro de los actores acá de la provincia, y tiene una base de datos propio, pero que generalmente se relaciona con bases americanas, pero debe tener un registro para poder determinar un informe. Ese aparatito sale un estudio muy lindo, donde se analizan 3 áreas: la columna lumbar y las caderas. Las caderas entendiéndose por lo que es pelvis y fémur, y la columna lumbar. De esas tres áreas estudiadas, sale un número que va a definir en qué situación está nuestro enfermo. Ese número tiene distintos percentilos. Cuando el número es de 0 hacia arriba es normal, y cuando es de 0 para abajo hasta -1 es normal. O sea, cuando la densitometría informa hasta -1 es una densitometría normal. Cuando informa osteopenia es cuando es menor a -1 hasta -2,5. Y acá está el concepto de osteoporosis. Cuando el estudio densitométrico es menos de 2,5 es osteoporosis. Y es osteoporosis grave, concepto nuevo, aunque tenía otro nombre de osteoporosis estructural, cuando es menor a -2,5 y hay presencia ya de una fractura. Esto va a estar en la pregunta, así que esto tienen que conocer. Las indicaciones de densitometría son múltiples. Esto es motivo también de peleas a veces con los auditores, porque bueno, ellos se basan mucho en esto, pero hay, como en todos casos, que deben tener consideraciones como particulares. Pero en general uno está autorizado a pedir una densitometría en aquellas mujeres con igual o mayor edad, 65, en mujeres posmenopáusicas menores de 65, con factores de riesgo para fracturas, mujeres en transición de la menopausia, con factores clínicos de riesgo para fracturas, como cuáles: bajo peso, una fractura previa o uso de medicación de alto riesgo. Los hombres también podemos padecer osteoporosis, y acá están las indicaciones para solicitud de densitometría. Cuando tenemos más de 70 años, u hombres menores de 70 años con factores de riesgo para fracturas. Adultos en general con ya historia de una fractura por fragilidad, que después la vamos a definir. Adultos con enfermedades y condiciones asociadas a baja masa ósea o pérdida ósea. En cualquier persona que está en tratamiento para osteoporosis, en la cual se considere posibilidad de otro tratamiento o de ver qué pasa con ese tratamiento farmacológico, o sea, para monitorear la eficacia del tratamiento. O también en cualquier persona que no esté tratada, si la evidencia de la pérdida ósea va a determinar un tratamiento, y mujeres que interrumpen estrógenos. O sea, múltiples solicitudes, pero generalmente para aquella que entre en menopausia, o para aquel joven menos de 60, tanto varón o hombre, que tenga factores de riesgo que puedan justificar osteoporosis, o situación de riesgo para osteoporosis. ¿Qué características clínicas tiene la osteoporosis? Pocas. Es fundamental, como todos que somos clínicos, hacer una buena historia clínica completa, con un buen interrogatorio, antecedentes familiares, hereditarios y un buen examen físico. Tener en el consultorio una balanza que mida y que pese para poder hacer un índice de masa corporal. Hay que preguntar antecedentes hereditarios, sobre todo los familiares de primer orden, sobre todo si la mami tuvo alguna fractura de cadera. Factores nutricionales como la ingesta de calcio y o no, hábitos tóxicos fundamental como alcohol, tabaco, y fármacos. Acá entramos ya con los glucocorticoides, con hormonas tiroideas a dosis altas, anticonvulsivantes, inhibidores de la aromatasa de cáncer de mama,
otras terapias antiestrogénicas y los anticonvulsivantes, entre otros. ¿Cuál es el elemento clínico vedette o estrella de la osteoporosis? La fractura ósea. Una fractura ósea, ¿de qué característica? Que está relacionada con mínimos traumas, o inclusive sin estos traumas, y que sucede generalmente a unos años después de la menopausia, siendo más frecuente en el cuerpo vertebral, fracturas vertebrales, y o en el radio ultradistal, que se llama la fractura de Coles, como dicen los colegas de traumatología, y en edades más avanzadas, la fractura del fémur proximal, en el cuello o intratocanteria. Sin embargo, yo diría que este es el detalle que tienen que también tener en cuenta, que es un hecho clínico habitual que tu paciente tenga una pérdida de masa ósea y que nunca tenga una fractura o no llegue a haber tenido una fractura. Es el paciente que más vas a ver, aquel que tiene baja masa ósea y no tiene una evidencia de fractura. Tanto es la cantidad de este tipo de pacientes que a la osteoporosis se les llamó en algún momento la epidemia silenciosa. La fractura, ¿qué es una fractura por fragilidad? A donde uno comienza a pensar de osteoporosis. Son aquellas fracturas producidas por un bajo impacto, como una caída desde la propia altura correspondiente a la bipedestación. Vas caminando sobre una superficie plana, se te cruza tu gato o perro, te caes, es una fractura de bajo impacto, porque estabas caminando en un lugar plano. Si viene bajando la escalera y te caes después faltando 2 escalones, es una fractura de alto impacto, estás arriba del plano. Este es un concepto importante cuando pregunten, ¿cómo te has caído? Si es de fragilidad baja, es aquella cuando vos vas caminando y te caes a tu misma altura. Eso es muy importante. Pregunta también para cuando respondan. ¿Y cuáles son las fracturas que son más comunes de fragilidad? Las del húmero, las de las muñecas, después las vértebras y la gente más grande, la cadera. Las fracturas vertebrales, esto es un tópico de los expertos en osteoporosis de la Sociedad Argentina de Reumatología, que cada vez lo están marcando más. ¿Por qué? Porque tal vez hacen mucho hincapié en todo lo que es osteoporosis de fracturas de muñeca, de fémur, y no tanto en las fracturas vertebrales. Las fracturas vertebrales hay que mirarlas muy bien, y nosotros como clínicos aún más, porque muchas veces nos han planteado, nos mandan en consulta, mira Santiago, una fractura dorsal, ¿será una metástasis de algún lado o será una fractura relacionada a osteoporosis? Y ahí sí que hay que interrogar y preguntar e investigar, ¿no? Entonces cada vez le están dando más atención a este tema y hay capítulos escritos abocados exclusivamente a la fractura vertebral. Por eso yo hago acá una serie de consideraciones clínicas. Son las fracturas más relacionadas a fragilidad ósea y son causa importante de morbimortalidad. Un alto porcentaje de estas fracturas vertebrales son asintomáticas, las cuales no son detectadas hasta que vos haces una radiografía o la comenzás a buscar en la zona dorso-lumbar. Siempre se nos dice cuando pidamos una radiografía para buscar una fractura vertebral, pedí con foco, una de perfil con foco en D7 y L3, que esos son los sitios donde más suele haber este tipo de fracturas vertebrales. Fracturas generalmente arriba de la D5 o de la D4, hay que pensar que suelen ser más malignas, no son tanto territorio de osteoporosis. Y las de territorio de osteoporosis son las últimas dorsales hasta la tercera o segunda lumbar. Entonces hay 2 sitios donde uno tiene que ir pensando. Por otro lado, hay que también trabajar y mucho y preguntar si hay radiografías previas para ver si la fractura es aguda o crónica, y ahí analizar si es benigno o maligna, y lo que hace el médico que tenga que usar sus criterios clínicos. Muchas de las radiografías estas de los cuerpos vertebrales nos permiten dar ciertas definiciones de estas fracturas vertebrales. Cuando, por ejemplo, tenemos fractura por aplastamiento, la vértebra vista en forma lateral se aplasta en toda su extensión, se hace como una galleta, como le dicen, se colapsa la vértebra. Es una vértebra por acuñamiento que se llama. Esa es la primera que van a ver. Y ustedes, hay clasificaciones que analizan, ponen una vértebra normal
y ponen la vértebra del estudio que tenés que está baja. Cuando vos pierdes la altura en un 20% en toda su extensión, ya hay fractura por aplastamiento. Cuando vos comparas la vértebra normal a la que está aplastada y esta es mayor en un 20%, ya entra en el concepto de fractura por aplastamiento, de las cuales pueden ser como un crash o como una galleta, o en cuña, o también como aplastamiento y o en cuña, cuando está solamente limitada a la parte anterior de la vértebra o a la parte posterior. Es decir, se aplasta toda la vértebra o se aplasta el borde anterior o el borde posterior. Ahí vale también, vamos a preguntar eso, cuando uno tiene colapsos en el borde posterior, siempre sospechar alguna patología neoplásica en el borde posterior. Y después están los colapsos de tipo bicóncavo. En el caso de las fracturas vertebrales, la presencia de ellas, es decir, vos haces un estudio, estás viendo, tenés a una señora que te trae la densitometría y decís, esta señora tiene osteoporosis. Voy a también investigar en ella las fracturas vertebrales si alguna vez la tuvo y pido esta radiografía con foco en D3 a L4 y busco esta presencia. ¿Por qué? Porque el hecho de que yo pesquise en una radiografía previa y si esta señora no se dio cuenta y que tiene una fractura vertebral por ella misma, yo sé que es un predictor fuerte, independiente de la densitometría que ha visto que está baja la masa ósea, ya el hecho de tener una fractura vertebral es un factor predisponente para nuevas fracturas osteoporóticas. Las fracturas vertebrales pueden ser de causas secundarias, como hablamos, o de causa por fragilidad o osteoporosis. ¿Cuándo pensar en las fracturas vertebrales en casos secundarios? Cuando se trata de individuos jóvenes, no relacionados con la edad o a un trauma muy de baja energía o espontánea, debe buscarse una causa secundaria, hasta que se demuestre lo contrario. Si el enfermo es joven, aunque tenga o no densitometría baja, pensar en que puede haber algo secundario. ¿Cuáles causas de enfermedades secundarias pueden darte fracturas vertebrales? Aquellos que tienen enfermedad celíaca, aquellos que están sometidos a una cirugía de bypass gástrico, otra especialidad que entra, otras patologías como mieloma, los hematólogos, o metástasis o neoplasia, los oncólogos, o enfermedades autoinmunes, los reumatólogos, o enfermedades de depósito como la de Gaucher, los gastroenterólogos, o el raquitismo, los niños, la osteomalacia, los endocrinólogos. Todas esas son causas de fracturas vertebrales secundarias. Y también hay que pensar de drogas utilizadas previamente en el momento de fractura, como la utilización de glucocorticoides, anticonvulsivantes o la interrupción brusca de uno de los fármacos más usados por nosotros, que es el denosumab. Esto es largo, no se asusten. Pensar que la osteoporosis puede estar inducida por corticoides hay que hacerlo porque es la causa secundaria más frecuente de osteoporosis y es la segunda causa etiológica luego de la posmenopáusica y la principal de las secundarias, como dije. La pérdida de la masa ósea puede variar cuando vos estás en tratamiento con corticoides entre un 10 y un 40%. O sea, si tomas corticoides, tu masa ósea puede ir deteriorándose entre un 10 y un 40, depende del sitio donde vos estudias la masa ósea. El riesgo de la fractura comienza a aumentar durante los primeros 3 a 6 meses de alguien que está sometido a tratamiento corticoide, como nosotros con enfermedades autoinmunes, o los oncólogos con también hacen tratamiento antineoplásico, o todo aquel que usa corticoides, tiene que ir viendo esto. Iniciás corticoide a los 3 a 6 meses, hay una gran pérdida de la parte importante del hueso, la parte trabecular del hueso. Ese concepto hay que guardarlo. Generalmente entre los 3 y primeros 6 meses de esto. Y se mantiene después una pérdida lenta de la masa ósea que se prolonga de acuerdo al tratamiento. Cuando vos dejás de dar el corticoide, comienza a revertir el tema, pero permanece un largo tiempo. Hay muchísimos trabajos que analizan que hasta con dosis de 2,5 miligramos, o sea, una dosis muy baja de corticoide, puede ya comenzar a tener pérdida de la masa ósea. Y hay trabajos muy interesantes donde muestran que aquellos que usan más de 10 al día de prednisona o su equivalente comienzan a tener 7 veces más de posibilidad para fractura de cadera y 17 veces más para fractura de vertebrales.
Entonces, la osteoporosis, hay un trastorno en el remodelado, se pierde la capacidad de los osteoblastos y los osteoclastos de estar en simbiosis, entonces perde el remodelado, se baja la masa ósea, la distribución de la masa ósea, o sea, la geometría ya es distinta y las propiedades materiales de tu hueso ya está también distinta. Y esto hace que disminuya la resistencia a impactos y haya más fracturas. ¿Cuál es el objetivo de lo que vos tienes que ir viendo para hacer una intervención adecuada? Estar atento a factores morfológicos como que indiquen fragilidad. Al interrogarlo al enfermo, usted tuvo caídas y saber buscar placas e identificar caídas, y a la historia ya de tener fracturas previas. El concepto de osteoporosis con la densitometría, y voy de ahí, de acuerdo a todos estos factores que predisponen, los factores de riesgo, el diagnóstico de osteoporosis, tenés que comenzar a individualizar cuál paciente tiene alto criterio o alto riesgo de tener una fractura. Es un concepto nuevo que uno usa no solamente la densidad mineral ósea, sino otras variables para decir, voy a tener un paciente que tiene alto riesgo de fracturarse, que tiene muy alto riesgo, que tiene alto riesgo, que tiene moderado riesgo o que tiene bajo riesgo. Es un concepto también nuevo. La densitometría nos ayuda a hacer el diagnóstico, pero no lo es todo. Con la historia clínica que uno hace y con todos los antecedentes que va sacando, también interviene en identificar individuos de alto o bajo riesgo. No obstante eso, pues, siempre uno sabe que la densitometría mineral ósea es de gran ayuda para determinar el riesgo de fractura, que el riesgo de fractura ósea incrementa con la disminución de la densitometría. La densitometría medida por DX de cadera y columna es un predictor de reducción del riesgo de fractura en pacientes tratados con agente antirreabsortivo y anabólico. O sea, es el método ideal, pero no es el único. Acá tenemos el primero. Por ejemplo, les cuento, la edad es un factor de riesgo independiente de la densitometría. Cuanto más edad tenemos, más chances tenemos de fracturar. Acá, bueno, no es muy clara la diapositiva, pero en esta columna vertical está la posibilidad, el porcentaje de tener fractura. Va de 0 a un 20% de posibilidad. Y acá está la densitometría del individuo. Acá está en valores normales, densidad en 1 hasta 0. Ver, con la edad no hay ningún problema acá, pero fijarse acá, si por ejemplo tengo un individuo, que acá está el de 50 años como nosotros, que tiene una densitometría en -3, o sea, está en osteoporosis. Yo veo acá y este individuo tiene -3, una densitometría muy alterada, pero tiene un relativo bajo riesgo, lo tiene también. Pero fijarse con este -3 en una persona de 80 años, tiene 20% de posibilidades mucho mayor que de tener fractura que el de 50. O sea, la edad es un factor independiente de la densitometría en el riesgo de fracturarte. También lo vamos a preguntar. Fracturas e importancia de la osteoporosis. El hecho de, cuando voy a interrogar, si el enfermo te cuenta que tuvo una fractura previa de osteoporosis, ya sabes que tiene un riesgo aumentado para nuevas fracturas. Por cada fractura aumenta 1.5 a 2 veces el factor de riesgo de fractura. El riesgo de una nueva fractura varía de acuerdo a la localización de la primera fractura. Fijarse esto, cuando la fractura es a nivel vertebral, 4.4 veces aumenta el riesgo de una nueva fractura vertebral y 2.3 de un riesgo de otro tipo de fractura como la del cuello del fémur. El riesgo de fracturas vertebrales predice el riesgo de fracturas vertebrales y otra a los 3 años. Acá otro concepto nuevo que después, bueno, le voy a mandar a la gente del colegio médico las fuentes donde yo hice los diapos para la presentación. Esto es un FRAC, es una herramienta nueva que junto con la densitometría ayuda a definir ese paciente si tiene alto, moderado o bajo riesgo de tener fractura. Hace mucho tiempo un médico inglés vine haciendo una recopilización de todos los datos de osteoporosis
y ha creado una base de datos en donde uno la carga, abierta a todos los internautas, y también hay una página para Argentina, porque como saben hay variables en todo el mundo. En esta página que se llama FRAC, que la obtienes online en la computadora, uno pone la edad de tu paciente, pone el sexo de tu paciente, pone el índice de masa corporal, pone el valor de la densitometría, pones las causas secundarias de osteoporosis, algunas, y carga toda esa base de datos y le da un enter y sale un número que te va a dar el riesgo calculado por esa máquina, ese software, para 10 años que viene. Entonces, no solamente con la densitometría, sino con todas las otras variables, te da qué riesgo tenés de acá a 10 años de estar fracturado. Este es un elemento que no demora mucho y no lo estamos usando mucho, y habría que hacerlo porque lo alimenta y mucho la densitometría. El FRAC es dicotómico en la pregunta. Por ejemplo, te dice, ¿toma alcohol sí o no? ¿Toma corticoides sí o no? Y no te permite ver la dosis o qué cantidad de alcohol tomas. Es dicotómico la respuesta y eso le da una cierta debilidad a ese score. Y dentro de las causas secundarias, por ejemplo, no incluye la diabetes. Y, por ejemplo, no incluye los fármacos que usan los oncólogos anti-aromatasa en el cáncer de mama, no incluye los sedantes, no incluye los antidepresivos. O sea, incluye algunos fármacos y no otros. No incluye aquellas personas que pueden tener sarcopenia. Ese es también un tema lindo para hablar, la gente que hace gerontología, que es la pérdida de fuerza del individuo, en donde también es un factor de riesgo para tener osteoporosis, sobre todo caídas. Y la otra gran contra que tiene, que cuando uno carga el FRAC, carga una parte de la densitometría. En la densitometría, les digo también, mide uno el hueso trabecular y el hueso un poco no tan trabecular como puede ser en el cuello del fémur, y el hueso trabecular es de la columna lumbar. El FRAC incluye solamente el hueso del cuello femoral, donde no hay tanto tejido, digamos, trabecular. Por lo tanto, también tiene un bias o tiene debilidad en ese aspecto. O sea que es un elemento interesante que lo ayuda a la densitometría, que se hace con un software, pero tiene también sus limitaciones. También hay otro score más nuevo que se llama Trabecular Bone Score, que saca a través de un programa que uno le pone en la computadora, del densitómetro de la computadora, y saca una foto del hueso trabecular y permite medio intentar reproducir la primera foto que les mostré. Cuánto está de osteoporótico el hueso, cuánto están de separadas las celdas, las trabéculas óseas, y ese índice que es Trabecular Bone Score lo hace la computadora, un software, y también es otro elemento más. O sea, tenemos varios elementos que se pueden conjugar para ver qué tipo de paciente voy a tener, si es de alto riesgo, bajo, moderado riesgo. Uno es la densitometría, otro es el FRAC y otro es el Trabecular Bone Score, que es un índice trabecular. He tenido oportunidad con hablar con tres centros de Catamarca, y uno de ellos solamente tenía ese software en un aparato Luna, y tuvimos el gusto de ver esos estudios entre el año 2019 y 2020, y era un demo, y para comprar la matrícula eso es carísimo, y no lo estamos haciendo en Catamarca al Trabecular Bone Score, que sería muy importante de ver. Bueno, ¿cuál es el objetivo para que yo trate al paciente con osteoporosis? Las distintas mediciones de osteoporosis pueden ser apropiadas en diferentes etapas de la vida del paciente. Las decisiones sobre el tratamiento de la osteoporosis se deben considerar en un periodo de vida postmenopáusica, cuando yo voy a decidir a qué paciente voy a tratar, que generalmente es alguien que ya ha entrado en menopausia, estamos hablando de alguien de 60, 65 años, y yo tengo que decir que por promedio de vida esa persona va a vivir 30, 40 años más. Entonces voy a tener que plantear un tratamiento para 30, 40 años más de acuerdo a la expectativa de vida. O sea que ahí entra en juego todas las características individuales y el expertise del médico para decidir qué tratamiento voy a hacer.
La medida de riesgo debe incluir la búsqueda de fracturas vertebrales. ¿Ve? Otra vez el concepto que le dije. Mirar siempre y buscar las fracturas vertebrales, aparte de la densitometría y demás. Y los tratamientos deben minimizar los riesgos y magnificar los beneficios, como siempre sucede. Acá está lo que yo les comentaba, la definición de acuerdo a todos los elementos que yo tengo, el FRAX, la densitometría, el interrogatorio, si el enfermo tiene más de 70 años, si el enfermo tuvo fractura o no, si el enfermo tiene una densitometría mayor a -3, o sea, en una osteoporosis mayor y con una fractura, si el enfermo tiene tratamiento con glucocorticoides dosis alta, será un enfermo de muy alto riesgo. Y ese tiene un objetivo el tratamiento. También puede ser de alto riesgo, de acuerdo a los otros valores que nos van a estar un poco menos que en el de alto riesgo, moderado riesgo y bajo riesgo. De acuerdo a qué tipo de paciente tengo, voy a plantear una terapia. ¿Cuáles remedios usamos? Quiero ver la hora, cómo vamos. ¿Cuáles remedios usamos habitualmente los reumatólogos en osteoporosis? Acá puede estar mezclado un poco lo que es prevenir osteoporosis y tratar la osteoporosis. Siempre hay que intentar, para tratar osteoporosis, modificar el estilo de vida del paciente. Entre ellos, suprimir el tabaco, reducir el consumo de alcohol, incrementar la actividad física, hacer ejercicio de fortalecimiento muscular, postural y balanceo. Evaluar drogas que afecten el metabolismo del hueso, es lo que estaría indicado acá. Suplementar siempre con vitamina D. Muchos expertos en tratamiento de osteoporosis te dicen no empiece el tratamiento de la osteoporosis hasta no tener un nivel adecuado de vitamina D. Eso sería lo ideal y es lo que aparece en las guías. Ustedes saben que las guías médicas son justamente una guía y cada uno con su paciente individual irá viendo en base a esa guía. Suplementar a la vitamina D es fundamental, al menos hasta llegar a un valor de 30 nanogramos por mililitro. Esto lo haces habitualmente con fármacos que te den entre 800 y 1000 unidades al día. Suplementar el calcio, se recomienda que el uso del calcio sea asociado a vitamina D y preferentemente hay que estimular que el enfermo haga el calcio dietario a través de la leche y yogur, que son los que mejor se absorben. En nuestro pago hay mucho consumo de queso que tiene sodio y aumenta de peso, y por lejos la forma mejor de absorber el calcio es la leche o el yogur. Otros pacientes me cuentan también, porque en nuestra realidad, que prefieren comprar la pastilla de calcio que es más barata que la leche o el yogur. Esa es nuestra realidad. Hay que por eso individualizar cada situación. ¿Y qué porcentaje y qué tipo de comprimido de calcio, qué cantidad deberíamos dar? Generalmente entre los 50 y 70 años para los hombres, 1000 miligramos de calcio por día. Hay leches que vienen suplementadas con calcio, lo más común, ustedes conocen que vienen sopotes que dicen con calcio extra. Eso con 2 tazas de esa o 1 taza y media te está dando 1000 miligramos al día, que es lo ideal entre los 50 y 70. Cuando ya es para mujeres mayores de 50 y mayores de 71, ya tenés que dar entre 1200 y 1500, ya serían 2 tazas de esa leche. Entonces es importante que tenemos hábitos de vida, calcio y vitamina D, primer pilar de tratamiento. Acá hay algunas perlitas de la vitamina D que todos los internistas y demás están con el tema del COVID y la vitamina D, y ahora todos recetan vitamina D. Habrá que ir viendo qué pasa, qué vamos a aprender de todo esto, pero la verdad que la vitamina D es un fármaco con muchas virtudes. Cuando lo tienes en niveles inadecuados, cuando uno tiene baja nivel de vitamina D, generalmente menos de 20, cuando estás en insuficiencia de vitamina D, de la 25OH, vitamina D, que mide parte de la D2 y la D3, ¿qué pasa en nuestro organismo? Se absorbe menos el calcio, absorbemos menos calcio, y al absorber menos calcio, tener menos calcio, la PTH dice ahí está pasando algo, aumenta la PTH. Cuando aumentó la PTH, los osteoclastos comienzan a reabsorber más el hueso. ¿Para qué? Lo mueven al hueso para que salga calcio.
comienza a bajar, como se está reabsorbiendo más hueso, comienza a bajar más la densitometría, aumenta el riesgo de fractura y también disminuye la función neuromuscular. Se le da a la vitamina D también un aspecto importante en la fuerza muscular. Y cuando tenés niveles adecuados de vitamina D, tenés mejores fuerzas musculares, mejor fuerza y aspectos neuromusculares y mejor manejo de los 4 miembros inferiores, que ustedes saben que es importante en la prevención de caída. De mejor nivel de densitometría y por supuesto disminuye las fracturas. Les comentaba que con el tema del COVID hay muchos estudios, muchos papers en relación a esto de la vitamina D que estimula una sustancia del sistema inmunológico mejorando nuestra defensa y también por otro lado en el sistema inmunitario hace que haya menos grados de inflamación. Saben ustedes que lo que hemos visto con tomo de COVID, que personas obesas o con enfermedades que tienden a estar inflamadas tienen peor pronóstico. Entonces por eso es que se la vincula tanto a este nivel y todavía todo eso está en estudio. Y pasando ya un poco más a lo que es las drogas que usan los reumatólogos de acuerdo a la estratificación que hacemos, básicamente quiero mostrarles este cuadro. Contamos con un arsenal de ya más de 50 años de uso, 40, 50 años, por lo tanto tenemos muchas cosas que hemos aprendido y no con este tipo de fármacos, en donde acá en este gráfico se pone lo que más se usa acá en Argentina. Acá en la columna esta tenemos el alendronato, el risidronato, que es primo hermano de este, son bifosfonatos, el ivandronato, el ácido solendrónico, que es también parecido a este, pero que este es de uso endovenoso, los otros son de vía oral. Después radionato de estroncio, que acá prácticamente no lo hacemos, y acá está el denosumab, y la paratormona, el teriparatide, que es otro tipo de fármacos. El alendronato, el risidronato, el ivandronato, el solendrónico y el denosumab son fármacos antirresortivos. Evitan que el hueso se gaste, que es el mecanismo por ahí mayor productor de osteoporosis en la gente que está en menopausia. Y la PTH, que es la hormona de crecimiento que se llama teriparatide, da un efecto catabólico, forma hueso. Entonces, este es el único que forma y todos estos que están acá evitan que se gaste, que se reabsorba más el hueso. Acá están las propiedades de ellos. Todos, absolutamente todos, aumentan el nivel de la densitometría a nivel de la columna y a nivel de la cadera. En cuanto a la prevención de fracturas en las partes de las vértebras, fijarse, el alendronato, el risidronato tiene un buen porcentaje de evitar fracturas vertebrales, el ivandronato también, y el ácido solendrónico increíble. Y el radioacto de estroncio, el denosumab y la paratormona también. Y en cuanto a la fractura de cadera, que es lo que padecen más nuestros abuelos, casi todo lo hacen menos el ivandronato, que es de amplio uso. Esto, prestar atención, si están tratando un abuelo, generalmente nosotros optamos más por un risidronato, un alendronato, que por porque el ivandronato no tiene tanta probada disminución de la incidencia de la fractura de cadera. Este es un gráfico muy interesante, después podemos ampliar los tiempos. Si opto por un fármaco de la línea de los bifosfonatos, sé que son fármacos que son muy selectivos óseos. Se entran a nivel del osteoclasto y el osteoblasto y tienen un potente poder antirresortivo del hueso. Hay 40 años, un poco más de experiencia ya con este tipo de fármacos, los bifosfonatos. Generalmente inducen la apoptosis, o sea, la muerte celular del osteoclasto, que reabsorbe el hueso, pero es un fármaco que no se elimina, se queda en la estructura de la matriz ósea. Y con esto hay tal vez un riesgo aumentado de sobresupresión, o sea, como al quedarse muchos años ahí, puede actuar sobre suprimir la reabsorción ósea. Y por ello, una de las cosas que se cree es que puede tener relación con otra especialidad que también entra en esto de osteoporosis, que es un evento adverso temible de la mayoría de nosotros, que es la osteonecrosis mandibular, situación desagradable si las hay, que es aquella que sucede generalmente en pacientes que tienen largo uso de tratamiento con bifosfonatos y que concurren al odontólogo por una extracción dental
implica esto una cirugía quirúrgica y que el odontólogo espera que eso se consolide sabiendo que ahí hay remodelado óseo en la mandíbula, en tejido óseo, pero si yo estoy usando bifosfonato y sé que estoy parando una parte de ese remodelado óseo, es probable que ese hueso que ha quedado hueco porque el odontólogo sacó la muela, no se cicatrice. Y es un dolor de cabeza porque se infecta y queda una cosa necrótica y que hay que poner hueso heterólogo y un montón de tratamiento y cruzar los dedos que uno se pueda curar. Estos fármacos pueden estar relacionados a la osteonecrosis mandibular. Es un capítulo largo, en constante revisión. El Colegio Americano de Odontología ha sacado sus normas y los colegios de osteoporosis también, y acá en Argentina la doctora Larraude, que es la que muchas veces nos da charlas a nosotros también, a través de la SAU, la Sociedad Argentina de Reumatología, ha sacado guías en cuanto a esto, en donde muchos, creo que vale como clínico el comentario que estoy haciendo, muchos tienen que saber que es una situación que puede pasar, una en 5.000 casos, generalmente pasa en la población más añosa, generalmente pasa en la gente que está con corticoides, generalmente en personas que tienen neoplasia, y generalmente en aquellos que no son dosis mayores, más de 3, 4 años de ivandronato, o de ivandronato o ácido solendrónico. Entonces, estos colegios y nuestra Sociedad Argentina de Osteoporosis ha sacado pautas para esto. Si usted su paciente tiene que ser sometido a un acto quirúrgico, podría dejarte dormir un poco más tranquilo, que pare, suspenda el bifosfonato por 3 meses. Aunque sabemos que en el hueso va a estar el fármaco, pero atenúa en parte el riesgo. Y el otro fármaco que usamos muy comúnmente ahora, que es el denosumab, es un fármaco de acción biológica, también es un potente antirresortivo como los bifosfonatos. Este se usa por vía subcutánea cada 6 meses, tiene un potente efecto antirresortivo, no es tan selectivo del hueso y no tiene efecto en la función renal. Esto también quería contarles que los bifosfonatos, cuando vos tienes un índice filtroglomerular menor de 60, está contraindicado. Cuando tienes historia de múltiple litiasis también no está indicado. A contrapartida del denosumab, que nos vino a ayudar en esto, que puede usarlo porque no hay efectos en la función renal, se administra, como decía, 2 veces al año el denosumab, no tiene tanta afinidad por el hueso y es reversible su efecto. O sea que disminuir tiene también efecto de sobresupresión. Y también se le ha descrito algún grado de asociación con la osteonecrosis mandibular y con fracturas atípicas. Acá también no les comenté de una que es una fractura atípica. Como siempre pasa en la medicina, después de muchos años de uso y de ir aprendiendo estas cosas, a veces se cree, es muy complejo poderlo explicar, pero uno dice, ¿qué pasa? Estoy tratando con fármacos que van a consolidar nuestro hueso, a aumentar la resistencia ósea, pero de pronto en casos excepcionales viene algún paciente que se fractura en un lugar atípico. Decíamos que las fracturas típicas a nivel de la parte ultradistal del radio o de la columna en una fractura vertebral o del cuello femoral son generalmente las que se relacionan con fragilidad baja. Pero desde que se comenzaron a usar estos fármacos, hay descripciones de fracturas atípicas que se llaman, que son en distintos lugares a eso, como por ejemplo en la zona de abajo del área de intertrochanteria, o sea, ya medio como abajo de la diáfisis del fémur, donde un paciente se puede presentar con una fractura típica ahí, y uno tiene como el antecedente de que ha estado con denosumab o con un bifosfonato. Para que lo piensen, en estos casi 20 años que estamos acá, he visto en una oportunidad de una persona que estaba tratada para osteoporosis y que padece un dolor a nivel del muslo bajo, y después de un tiempo hacemos el diagnóstico de una fractura subtrochanteria y la relacionamos a la presencia de bifosfonato. También hemos visto algunos casos de osteonecrosis mandibular. O sea, dentro de los fármacos que más usamos, que son los bifosfonatos
y el denosumab, ambos pueden tener esa asociación con osteoclericosis mandibular y con fracturas atípicas. Esto es motivo de charlas, como les decía, con los distintos colegios de odontólogos y otros lados, y si por ahí ya muchos están trabajando, y por ahí también yo les he hablado con los odontólogos de acá, sobre todo con los del hospital, que sería interesante que se cree una unidad en el hospital donde hagan un examen bucal y aquellos que tienen criterios para tener extracciones o algún implante lo hagan previamente al iniciar el tratamiento de antiosteoporosis. Bueno, como les decía, uno después de todo lo que comenté puede identificar un paciente que tenga alto riesgo, por ejemplo, un paciente que no tuvo nunca tratamiento de osteoporosis y que se presenta con una fractura de una vértebra y que vos le haces la densitometría y tiene una densitometría más abajo de -3, o sea, con una osteoporosis severa establecida. O sea, este es el paciente, el contexto más grave, más delicado, el de alto riesgo de que puede en un corto tiempo volver a tener una fractura. Si yo identifico este tipo de paciente que viene con una fractura ósea, que debuta con una fractura ósea y que tiene una densitometría con un score menor a -3, o sea, un alto score, tengo necesidad pronta de hacerle que reduzca la incidencia de una nueva fractura. Tengo necesidad pronta de mejorar la densitometría. En este análisis que hicimos de fármacos que son mejoradores del catabolismo óseo, o sea, mejoradores de la formación ósea, versus aquellos que son antirresortivos del desgaste óseo, en este tipo de paciente voy a optar por un agente anabólico. Necesito recuperar rápidamente masa ósea. Voy por un agente anabólico como puede ser la teriparatida. ¿Qué tipo de drogas? Acá en el gráfico, para que ustedes vean cómo uno usa fármacos como este, catabólico, fijarse, después de un año de tratamiento con teriparatide, la reducción que voy a tener en el porcentaje de que ese enfermo vuelva a tener una fractura de la vértebra, lo habré logrado en un 70%. Y de una fractura no vertebral, como por ejemplo en el cuello del fémur, en un 40%. Y en estos últimos tiempos ya está viniendo, el año pasado lo están comenzando a promocionar, es un nuevo fármaco que tiene dos tipos de acción, antirreabsortivo y productor catabólico positivo, como la teriparatide, que es el romosozumab, que es un agente también biológico, que ya está llegando al país. O sea, en este tipo de pacientes de alto riesgo de tener fractura, con una intervención con teriparatide, voy a lograr una reducción de que se me lo vuelva a fracturar en estos porcentajes. 70% por una fractura vertebral, y para una no vertebral, como el cúbito, el radio o el fémur, en un 40%. Si tengo un paciente que es de alto riesgo, no de tan alto riesgo, ¿cuál es un paciente de alto riesgo? Un paciente virgen de tratamiento con un T-score de -3, o sea, con una osteoporosis alta, pero no grave porque no tuvo fractura. Tiene un riesgo de fractura inminente. Para poderse fracturar, tiene por lo tanto un rasgo alto de tener una fractura. Por lo tanto, también entra en la categoría de que le necesitaré darle un fármaco que recupere masa ósea y haré también un fármaco anabólico. Hay algunas cositas que uno también va sacando como clínico, que esto se las saqué a las que tienen expertise en osteoporosis. ¿Cuándo uno debería suspender el tratamiento de osteoporosis? Y en base a eso uno también decide qué tratamiento le voy a dar al enfermo. Si yo en un paciente he optado por usar un bifosfonato, BBP, bifosfonato, el efecto sobre la densidad mineral ósea y el remodelado es lento cuando lo suspendo. Por lo tanto, puedo pararlo temporalmente. Se sabe que los bifosfonatos, al tercer año que lo estás usando, logra un techo y plató en el aumento de la densidad mineral ósea que se mantiene en el tiempo. Y cuando yo lo suspendo, queda un efecto residual y un fármaco ideal que yo si digo, yo a este paciente en algún tiempo le voy a dar y después se lo voy a sacar,
opto por este remedio y me quedo tranquilo si lo dejo descansar un año porque el remedio está dando vuelta. Ahora bien, si no estoy usando un bifosfonato y la densitometría, si no es un bifosfonato y la densitometría va a caer rápidamente después para el tratamiento, ¿qué tipo de fármacos dan esa situación? El denosumab, por ejemplo, y la teriparatide. Si yo hago hormona de crecimiento, teriparatide, de efecto catabólico, y hago denosumab, y cuando lo suspendo, como son fármacos que no duran tanto en el tiempo como el bifosfonato, bajo. Entonces debo ser racional en el inicio del tratamiento con el enfermo. Yo a este paciente le voy a hacer algo a largo plazo, lo voy a hacer corto, después voy a poder cambiar, pienso en esto. ¿Hasta cuándo continúa el tratamiento con un bifosfonato? En general se considera usar bifosfonato por periodos no mayores a 3 a 5 años. Tener en cuenta que luego de la suspensión, como decíamos recién, el efecto se mantiene sobre hueso más de un año con risidronato y de 3 a 5 años con el alendronato o el solendrónico. En pacientes que tienen un bajo riesgo de fractura, o sea que no es un paciente de alto riesgo, baja fractura, considerar que puedo hacer un periodo de vacaciones, pero con evaluaciones periódicas. Le puedo decir, un año descansar, venirte a control cada 4 o 6 meses, vamos a ver cómo está tu nivel de drogas, de niveles de vitamina D, tu nivel de calcio, como tu niveles de medidores de reabsortivo o antirreabsortivo, lo evalúo, pero lo dejo descansar. En paciente, ahora bien, como tengo un paciente esa de la línea roja, que tiene alto riesgo de fractura, no se sugiere dejarlo al tratamiento. Hay que continuar por lo menos 10 años y reevaluar qué vas a hacer. Concluyendo entonces, hay que siempre evaluar el riesgo de fractura para decidir qué tratamiento voy a hacer con ese paciente. Si un paciente de alto riesgo de fracturarse, si tengo chance que se me lo fractura a corto tiempo. Si es alto riesgo o bajo riesgo. ¿A quién le diagnostico osteoporosis? Con el interrogatorio y con la medición de la densitometría, evalúo las vértebras, cómo están, verá cómo es de independiente. Acá está en un lado la densitometría, acá está en otro lado la fractura vertebral. Evaluar los factores de riesgo a través del interrogatorio, si el paciente es sedentario, si fuma, y lo puedo hacer con herramientas como hemos hablado, como el FRAX, y la otra herramienta que podés utilizar es el T-Score-Bone, que es el factor, el score de hueso trabecular. Y en base a eso voy a decir qué esquema terapéutico le voy a hacer de acuerdo al riesgo. De la combinación de la densitometría con los factores de riesgo clínicos, voy a dar una mejor estimación del riesgo de la fractura para iniciar un tratamiento adecuado. Esta foto me la mandó mi amigo, el doctor Nicolás Martínez. Él es el más chico de los reumatólogos que tenemos ahora en la provincia y tiene afinidad por osteoporosis. Él ha tenido la gentileza de pasarme algunas fotos y me resultó también importante que yo algo ya les comenté de la sarcopenia. A la gente que hace gerontología y demás, se le pueden hacer pruebitas como las pruebas del sentado. Se lo hace sentar y parar y se va viendo en 15 segundos qué sucede, con los brazos cruzados y no apoyándose en los barrotes de la silla y ver si se puede parar. Si no se puede parar en un tiempo adecuado, si con un aparato que la tienen algunas terapistas ocupacionales, la fuerza de la cerrada de mano, el grip, que es esta que está acá, uno puede tener una sospecha de la fuerza muscular del enfermo. Cuando ustedes ven que este paciente tiene poca fuerza muscular, ¿en qué van a pensar? Van a pensar en que tiene un factor de riesgo plus para tener osteoporosis, forma grave, van a pensar que puede tener un déficit de vitamina D. Y vamos tratando de cerrar, como siempre lo digo, determinar lo nuevo en osteoporosis es esto, determinar el riesgo de fractura individual en cada paciente. ¿Cómo? Con los factores de riesgo, la densitometría, evaluaciones de las vértebras, el FRAX, que después se lo voy a dar para que ustedes puedan entrar y ver, que es el programa médico que
vas poniendo las características del enfermo, y el TBS, que es el factor del score de trabeculado óseo. En base a esas quedan los factores de riesgo. Identificar los factores de riesgo más marcados son fracturas previas, el ser grande, la edad, la baja masa ósea y otros factores de riesgo. Dentro de los factores de riesgo, acordate que pueden existir esos que son no modificables, como la edad, el género, la etnia, la historia personal de una fractura o un familiar de primer grado. El que tiene valor independiente, la DMA, es la edad. Y factores modificables, que son los que vamos a usar para el cambio de vida, estilo de vida, o que podemos ir al ginecólogo que nos ayude para la menopausia temprana, el índice de masa corporal bajo, que son extremadamente delgadas, enfermedades asociadas, el uso de corticoides y los otros medicamentos que hemos hablado, el hecho de fumar y el bajo consumo de calcio. Otro gran problema, como estamos ahora, ya casi estamos como una hora, un poquito más, ya terminamos, los problemas que tenemos los reumatólogos es la adherencia al tratamiento. En estas patologías donde no hay mucha clínica, o donde cuesta convencerlo al enfermo, usted se va a levantar, los que saben manejar de bifosfonato, saben que se puede usar en pastillas de una vez al mes, que tiene que estar en ayunas, que tiene que ser ingerida con el estómago vacío, con agua de la canilla, y no acostarse en forma inmediata. El hecho de estar incómodo con eso, y el hecho de decir, yo tomo esta pastilla que me da el bifosfonato una vez por mes, me da vitamina D, me da calcio, y yo no siento dolor. O te dicen, yo tengo el dolor y estas cosas no me lo calman. Entonces vos tenés que explicarle, no, mira, estos fármacos son para que mejore tu masa ósea, no es un antiinflamatorio, es algo que te estoy dando para que mejore tu masa ósea. Cuesta convencerlo, es uno de los motivos eso, y eso se presenta eso, que hay casi como una adherencia de 80% inferior a la medicación prescrita por vía oral. Y eso se refleja en una terapia subóptima, en la cual está indicado en que vos no ves que te levante tu densitometría, no ves que tus marcadores de remodelado óseo caigan, que no presenta una respuesta esperada y puede haber un evento de fractura. Y no solamente con los bifosfonatos, sino también con gente que no hay forma de que tome calcio. Yo ahora, con más de 20 años acá, he comenzado a ver que hay gente que dice, doctor, yo tomaba todo. No, acuérdese que usted no tomaba nada de leche y tomaba solamente la pastillita que es el bifosfonato una vez por mes, y me reclama que por qué me fracturé, y porque esto del tratamiento de la osteoporosis es como un trípode que consiste en fármacos con el calcio y el fósforo y la vitamina D, que los des, un fármaco antirreabsortivo, un fármaco catabólico, un mejorador de la formación de huesos, y la movilidad física. Es como que hay que usar 3 pilares para que vos tengas, digamos, la respuesta adecuada, y no solamente con una pastilla de bifosfonato. Pero bueno, la diapo es como para decir que tenemos realmente baja adherencia en el tratamiento. Ya vamos terminando. 2 palabras con osteoporosis en los varones. Otros factores que hay que siempre pensar en la gente, la apnea del sueño, el EPOC, la diabetes, caída frecuente en los varones, fracturas recientes, Parkinson, Alzheimer, anemia, hiponatremia, hipovitaminosis D, antiandrógenos, diuréticos, bloqueantes alfa-adrenérgicos, hipnóticos, también inciden en el riesgo de fractura en los varones. Fármacos como los opiáceos que se usan en el manejo del dolor, que suelen inducir deficiencia androgénica. Esto me lo pasó también el doctor Nicolás, donde mucha gente que hace el manejo del dolor no considera que el dar opiáceos por dolores tiene una actividad depresora de los andrógenos y puede favorecer la osteoporosis. ¿Cuándo indicar el tratamiento en un varón? En los hombres que también la padecen de osteoporosis, cuando hay un antecedente de una fractura vertebral o de cadera, hombres que tienen una densitometría de columna lumbar con un T-score y otros factores de riesgo. Bueno, esto como hemos hablado de estratificar el enfermo, como está en rango de osteoporosis.
u hombres que no tienen el rasgo de osteoporosis, pero que tienen más fuertes factores de riesgo. Otra vez entra acá que a esto también, a esta persona también tendremos que estratificarla. Fármacos que se pueden usar en los varones, se pueden usar los antirresortivos como los bifosfonatos, y el denosumab, que es subcutáneo y bioral, y también en los varones se pueden usar los catabólicos, anabólicos, quiero decir, como la teriparatida. Bueno, esta es una foto de última, de lo que le estaba diciendo, que he tenido oportunidad de hablar con alguien acá para que lo vuelvan a traer, y me cuentan que el software es muy caro, índice de trabeculado óseo, que así como que decíamos que la edad es un factor independiente, o sea, por ella misma la edad te favorece que tengas osteoporosis y fractura. El TB score en situaciones como los pacientes diabéticos, con un TB score bajo, tenés diabetes, tenés terapia con glucocorticoides, hiperparatiroidismo, HIV o fallo renal, ya es un factor independiente de fractura distinto a la DMO. O sea que esto hay que reclamar que los vuelvan a traer. Bueno, dejo un tiempo para algunas preguntas. Se podría comentar muchas cosas de osteoporosis, vivencias de esto. Escucho, no les hablé de la fisiopatogenia porque es compleja, pero los gráficos siguen siendo, este fue uno de los temas que a mí me gustaba cuando comencé de osteoporosis, y ya el gráfico del hueso que se remodela, se forma y se gasta. Es increíble cómo se le van agregando otros determinantes que entorpecen el remodelado óseo, como son las enfermedades autoinmunes, que median inflamación. Todo lo que media inflamación también interfiere negativamente en esa alteración en el remodelado óseo. Y he revisado un trabajo del 2020 muy interesante, donde también lo ponen como parte de esa alteración en el remodelado óseo a la macrobiota y a la microbiota intestinal, que bueno, yo creo que en todas las enfermedades que estamos viendo está incluida también la macrobiota, ¿no? Bueno, eso es lo que les puedo contar más o menos de esta revisión. Espero que haya sido claro, no sé. Impresionante, Santiago, te felicito verdaderamente. No, En poquito tiempo has hecho un tema súper ameno, un tema tan largo y tan complejo. sí, Yo entiendo que falta de todo, pero bueno, sí. está la base, está lo que hay que saber, está el tratamiento que hay que tener, está todo. Te Está para felicito que hagamos las verdaderamente. cosas, en Catamarca. Claro, En se el puede hacer todo hospital, acá. en el hospital, vuelvo a decirle a aquel, si está casado con algún odontólogo o algo del hospital, para ver si podemos hacer un taller de higiene bucal. Eh, Deben saber que al tema de la boca se lo ha involucrado hasta con los infartos sí, por algunas bacterias, con estados inflamatorios, se relaciona también al estado bucal con mayor producción de un anticuerpo que es anticitrullinas, que lo vemos en los que generan artritis reumatoidea. Darle pelota a la boca, habría que hacer un taller de boca en el hospital, habría que recuperarlo al densitómetro del hospital, no dejarse llevar por aquellos que viajan al interior o andan dando vueltas y que quieren hacer con una ecografía en la densitometría que no tiene valor. Habría que prestar atención, porque no les di números, pero lo que se pierde en millones de dólares, hay un trabajo de Argentina, no me acuerdo ahora por año, del valor de la pérdida de las fracturas vertebrales, de más de 9 millones de dólares por año, en cuanto a tenerlo internado, si le van a hacer una vertebroplastia, no va a trabajar, es un drama, es un problema de salud, y ustedes ven la proyección que les mostré en el gráfico, en el mundo,
hasta en el mundo más civilizado, cómo va a progresar la fractura, porque vivimos más, porque somos más sedentarios. O sea, buscarla por donde la veas, la osteoporosis siempre está. Y nos llaman los reumatólogos, les interesa esto de HIV metido en esto también, y comenzamos a estudiar, y coronavirus que aumenta la ferritina sérica, que todos los restantes fases agudas se aumenten. ¿Y por qué? Porque se libera interleuquina, que es en el gráfico que yo no le decía, cómo la interleuquina altera ese remodelado óseo. Es genial. La verdad que es muy interesante toda la charla. Acá felicitaciones. La verdad muy claro, muy claro. Excelente el tema este de la estratificación, del riesgo, los scores, como uno lo puede llegar a usar, que uno lo tiene a mano, y principalmente siempre, como dijimos al inicio, un buen interrogatorio, un buen examen Sí, clínico, y siempre pensarlo, ¿no? Pensarlo, pensar el diagnóstico, pensar en sí, prevención. sí. Muy bien. Una de las preguntas de los Sí, panelistas, hay de nuevo, de lo que uno revisa es que los expertos nuestros dicen, está bien que mire la densitometría, está bien que vea la menopausia, la persona que viene menopausia, más, pero mira la columna, porque la columna es donde más, con una radiografía de perfil, podés ver si ya hay una vértebra fracturada, y ahí comienza tu derrotero en venir estudiando, harás tu densitometría, harás todo, ¿no? Ya estás tarde porque hay una vértebra que se colapsó, pero es increíble. Hagan la prueba, pidan con foco en D7 a L3 y vean esos cambios en un 20% comparado con la vértebra normal, y comiencen el estudio de osteoporosis. ese es un dato muy bueno, Sí, Santiago, sí, excelente y muy claro para diferenciar, ¿no? Yo como oncóloga, que uno tiene que diferenciar entre fractura patológica por osteoporosis versus fractura patológica exacto. por metástasis, ¿no? Es muy buen dato, Muy difícil, excelente. muy difícil. La radiografía te da una impresión, los interrogatorios del enfermo, qué patología tiene, todo lo que vos sabes, y uno puede ir ahondando algunas cositas, si es crónico, es aguda, y por ahí le tiras una tomografía y ves si la cortical está rota, de si esto es algo agudo, y de ahí le haces un estir con una resonancia y ves si hay expansión en la vértebra, si es más el tema acuñado atrás. El STIR te permite sacar esa grasa, y si brilla mucho es más como un paruneo, y eso lo tenemos en Catamarca. O sea, es un desafío clínico. Háganse cargo, ¿no? Cuando vean una vértebra fracturada, comenzar el estudio de ustedes, porque y también mirarlo al enfermo y explicarle que no se asuste, pero uno tiene que ir haciendo estudios. Con uno de los dueños de los densitómetros que estaba hablando, medio como en broma me dijo, che, ¿para qué querés traer eso, el T-score, el trabecular triple score? Pues sabes que hay juicios que dicen, porque vos después de todas estas cosas le decís, mira, de acá a 10 años con todo lo que te hice, vos tenés muchas posibilidades de fracturarte. Y dice que hay gente que se queda con miedo y se quedan acá si no salen. Y después le hace un juicio porque no pasó. Entonces, el ser humano hay que irle, usarlo para vos y no hacerlos tener miedo, más bien nosotros llegar antes que pase esto y ser cautos con lo que uno dice, porque increíble, ¿no? Uno pide una placa y si ve algo en el muro posterior te comenzás a asustar. Pedí un proteinograma por electroforesis, fíjate si hay síntomas constitucionales, es increíble. Así es, así, y siempre estar pensando, ¿no? Como bien decías, Sí, también no tan solo en las mujeres y todas las patologías frecuentes que uno trata, como diabetes, hipotiroidismo, todo lo que nombraste, sí, sino que en sí, el hombre también en las patologías de próstata, ¿sí? Que tienen sí. tratamiento con bloqueo hormonal. Exacto. Ahí he visto, justo me querías preguntar algo del laboratorio, te corté, vi que creo que Erika había preguntado, la doctora Erika, Sí, los marcadores de formación y de desgaste óseo eh, intentan ser como parte de la vedette en osteoporosis, y hay resultados contradictorios, porque uno cree que la cosa es lineal, y en reumatología y muchas cosas de medicina no es lineal, porque uno dice, a ver, yo este paciente viene una menopausia,
menopáusica de más de 65 años, y le pido, ¿no? Le pido osteocalcina, fosfatasa alcalina ósea, como marcadores de formación, pido la fosfatasa, osteocalcina, y como marcador de desgaste óseo le pido el beta-cross-labs, que es cuando el hueso se va degradando, aparecen fibras que quedan en la orina o en la sangre, y vos tenés un marcador de desgaste óseo y un marcador de formación ósea. Entonces uno diría, si viene menopausia, se le han caído los estrógenos, está gastando más el hueso de lo que se forma. Y claro, miren, el laboratorio me da, tiene más marcadores de desgaste óseo, más de 1000, y no tanto los de formación ósea. Entonces, ¿qué terapia voy a usar? Voy a usar anti-reabsortivo óseo, un bifosfonato o un denosumab. Y en 3 o 4 meses, un año, le voy a hacer un análisis y voy a ver si eso ha bajado. A veces pasa y otras veces no. Entonces, medio como que el valor que se les da es relativo, no tienen ese valor independiente como lo tiene una densitometría o el TB score que les comentaba. O sea, son de ayuda, pero hasta ahí. No siempre van de la mano. Cuando vos haces los tratamientos, a veces bajan los remodeladores o bajan los formadores, pero no se da con la densitometría, por ejemplo. Todo eso se cuesta hacerle creer, todo eso se cuesta hacerle entender a la gente que eso es interesante, siempre lo cuento en consultorio. Pero la gente viene y dice, Santiago, me está haciendo gastar plata en este tratamiento, y deberían estar estos marcadores mejor, o debería estar mi densitometría mejor que aquella que no se está tratando. Y le digo, sí, tenés razón, pero no es lineal la diferencia. Ahora bien, si yo tomo 1000 pacientes que están tratados para osteoporosis como está tratado usted, y 1000 pacientes con osteoporosis que no están tratados, la densitometría al año tal vez sea igual en el tratado como en el no tratado, y a los 2 años la densitometría en el no tratado va a estar un poco menos, y en el tratado puede estar igual o un poquito mejor, pero el hecho que va a hacer diferencia en que el que tú está tratado y no tratado es que el que está tratado no se fractura y el otro sí se fractura. Entonces nos falta, digamos, elementos como para objetivar mejor las cosas, pero bueno, siempre es mejor estar tratado que no tratado, como tener factores de riesgo alto para fracturarte. Así es, por ahí la aceptación del paciente o la comprensión de la patología, como bien explicabas en la charla, al sentirse bien y ser una enfermedad silenciosa, por ahí les cuesta comprender o tener una buena adherencia al tratamiento, pero como bien aclaras, el paciente que está bajo tratamiento tiene una mejor calidad de vida y disminuye la posibilidad de la fractura, que es lo que uno busca, ¿no? Haciendo el tratamiento. Sí, ahí veo que también preguntan, doctora Lobo, algo de los análisis, cuándo pedirlo y demás. Bueno, medio ya lo estuve explicando ahí. Con este bombardeo que están haciendo de vitamina D y que todo el mundo quiere tomar y corresponde, ¿no? Hay que ver de no pasarse con las dosis, estar atento, ver que nuestros enfermos no hagan litiasis, ver que nuestros enfermos no tengan insuficiencia renal, y ahí sí se justifica por ahí análisis cada 4 o 5 meses, para los clásicos como vitamina D, fosfatasa alcalina, calcio, fósforo. Una cosa sencilla, porque estamos todos entre colegas y demás, que hay que entenderlo. Muchas veces la gente te dice, Santiago, mira, siempre vos me pedís calcio y el calcio está normal. ¿Para qué me das calcio? Y usted siempre me dice que usted no toma leche, no toma calcio, no toma leche, no toma yogur. Entonces, por eso yo te doy calcio. ¿Qué pasa? El nivel de calcio va a estar normal, porque yo te doy el calcio, y aquel que no toma calcio, el organismo se da cuenta que no aportas calcio, ¿y qué hace? Se lo secuestra el hueso para estar en nivel en sangre normal. Entonces es mentiroso que el nivel de calcio esté normal en decir, bueno, ya no tomes calcio porque lo tenés al valor normal. Hay que volver el librito y ver el metabolismo osteocálcico. Tal vez ahí a Eric o alguien que preguntó, lo que yo mediría más que los marcadores de reabsorción y de formación ósea son los niveles de calcio, de fósforo, en sangre y en orina.
Una cosa que hemos adelantado, pobre gente, antes le hacíamos juntar la orina de 24 horas para ver cuánto orinaba de calcio y cuánto tenía en sangre. Ahora se ha sacado, como también para los que tienen lupus, que en una muestra aislada de orina de la primera mañana, uno puede pedir la relación creatinina-calcio en una orina de muestra aislada, al igual que proteína y creatinina en una muestra aislada para ver si hay proteinuria o hay hipercalciuria o calciuria normal. Entonces, al laboratorio yo juego mucho porque lo creo que así, aparte, nivel de calcio, fósforo, en sangre, en orina, más que todo el calcio, y por ahí cuando los motores te dejan, por lo menos cada 4 o 6 meses, lo de la vitamina D que nos están bombardeando. Muchos preguntan de la vitamina D, hasta yo me planteo, porque te marean las presentaciones que hay. No hay muchos trabajos que te dan los visitadores médicos y te dejan la cajita para desocupar el maletín, te llenan de cajitas de esas de 100.000 unidades, y hay que ver bien eso, de cómo hacerlo, porque el librito te dice, deberías dar 1.200, 1.500 en aquel que tiene más de 60 años de calcio y 800 de vitamina D. Y las pastillitas de calcio, las mejores, por ejemplo, calcio SID Plus o el Calcimax D 400, trae 400 unidades de vitamina D, pero a vos el librito te dice 800. Entonces a ese enfermo le decís, tomate un poquito de sol, no nos olvidemos de eso, es importante. En la época de calor, hacerlo en horario, unos 20 minutitos, no necesitas estar como sin ropa, anda unos 20 minutos cuando el sol no está fuerte en el verano, y cuando está el invierno, en el sol fuerte también unos 20 minutitos. Y ya entre eso y lo que vos tomás de la pastilla de 400, llegás más o menos a 800. En cuanto a la vitamina D de 100.000, esa que te dan por ahí, hay que ser cauto y fijarse. Hay trabajos que te dicen que la podés hacer cada 15 días, después otro cada 2 meses o 3, dependiendo cuánto vos quieras llegar al nivel de calcio. Generalmente siempre pedimos de vitamina D. Generalmente decimos que tenemos que tener un promedio de 40 de vitamina D, con eso te sentís seguro. A ver, otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia de osteopenia y osteoporosis? ¿Cuál es la diferencia entre osteopenia y osteoporosis en relación al tratamiento? Eso va a ser toda la charla, pero está bien lo que me pregunta, porque hay personas que tienen osteopenia, osteohuesopenia poca, y que vos decís, tienen 55 años, menopáusico, no ha tenido nunca fracturas, hace algo de gimnasia, toma vitamina D, y tiene una densitometría con osteopenia, un valor entre -1 y -250. Y a esa persona tal vez yo le diga, bueno, asegura bien la entrada de leche, calcio, y no haga más nada. Pero si uso la herramienta que en eso he ido a toda la charla, le uso la herramienta esta del FRAC, que es la computadora que te dice agregar otras cosas, la edad, si la mami se te fracturó, qué otras patologías tenés, puede en forma independiente la densitometría decirme, mira, güero, este paciente tiene riesgo y sí tiene que tratarse. Porque no todo, ahí comienza la charla, es la densitometría. La densitometría te va a decir, estás en osteopenia. Pero el FRAX te va a decir, estás en osteopenia, pero tenés por los otros factores acumulados algo de riesgo, tratarlo. Y el TB Score, que es otra cosa distinta al FRAX, que es la medición del hueso trabecular con un software pegado en el instrumento, también te da una variable que es independiente de la densitometría. Y otro elemento, ¿por qué no? Si hace una radiografía de la columna dorsal y ves que tiene la D7 aplastada y tiene osteopenia en la densitometría, vos vas a decir, esta paciente tiene osteopenia, pero tiene una fractura. Entonces no está en bajo riesgo, sí la voy a tratar. Creo que Isabel Sauco contesto con eso. No sé si hay otra pregunta ahí. ¿Cuándo sería el momento oportuno para la densitometría hacer un intratratamiento? La escuela vieja mía decía, hacerlo una sola vez y no hagas más. Y otros decían, si estás tratando no hace falta que le pida otra densitometría más. Antes usaban equipos que metían un poco más de radiación. Ahora la radiación no es tanto, pues es una cosa extra esa, pero el momento en el intratratamiento
lo haces cuando vos le estás dando un tratamiento y se te lo fractura. Entonces querés ver qué pasó, si la densidad cayó o no. Algunos otros dicen, yo estoy poniendo un fármaco y puedo hacerlo en 6 meses a ver si se modificó. Y también va de la mano con lo que les dije recién, que hay personas que piden estudios y vos sabés que las densitometrías pueden no moverse a los 6 meses, al año o más adelante. Es controvertido, pero ahí en la primera parte de la charla, que va a quedar eso grabado en el colegio, está cuando el movimiento y se puede hacer intratratamiento, el control con una densitometría. Dice arriba, espero contestar eso ahí, miren, creo que parece. Después dice la otra vez Isabel Sauco acá arriba, en caso de que una paciente tome levotiroxina, ¿cuál de las dos es recomendable ingerir primero con respecto al bifosfonato? El bifosfonato. El bifosfonato, cuando toma la pastillita de 150, un 1% se absorbe en el intestino. Por eso es que toda esta ceremonia hay que tener que estar en ayuna, parada, no volverte a acostar, porque se absorbe muy poco. Primero va el bifosfonato, se pone a ver televisión el paciente, va a ver las plantas afuera y se queda sentadito y después de una hora ya toma la levo y después desayunará. Y es interesante por ahí contar 2 o 3 cosas más de los bifosfonatos. Si vos haces lo contrario, como hace una paciente mía que pone el despertador, lo tomaba y seguía durmiendo, tenía reflujo y hace esofagitis en forma muy marcada. Ojo con eso. Por lo tanto, hay que tomarse el tiempito de decir bien cómo lo va a tomar. Y en el caso de un alendronato, que es de 70, que se da una vez por semana, es media hora antes del desayuno y con un vaso de agua. En cambio, el otro es con 2 vasos grandes de agua de la canilla, porque si lo tomas con leche y demás, no se absorbe tan bien. Otra cosa interesante, antes que nos vamos, me ha pasado que a las primeras dosis de ivandronato, el enfermo me hablaba y me decía que tengo un estado como gripal, como si tuviese un COVID, y eso también está descrito en los ivandronatos. Después también puede haber algunos eventos adversos en los ojos, pero en general son drogas muy usadas, nobles, y también acuérdense que se las puede hacer vía endovenosa. La vía endovenosa, como el ácido solendrónico, uno lo interna un 20 minutitos en el hospital de día, con el permiso de los amigos oncólogos, y pasa el solendrónico en un 20 minutos y le dura un año al paciente. Eso creo que responde a la de bifosfonato. Bueno, no sé si Excelente, Santiago, a las ver, aclaraciones. Con respecto al sí, ácido soledrónico, también sí, aclarar, como bien dijiste en un momento de la charla, que siempre en forma de prevención, antes que uno indica un ácido soledrónico, un ivandronato, se debería hacer el examen odontológico, como lo estuvimos exacto, marcando siempre, sí, previo al tratamiento, y tener un laboratorio para ver la función renal. El ácido soledrónico es uno de los antirresortivos que se ajusta según función renal. exacto, exacto. Si tenés una función de menos de 30 es una contraindicación. Así es. Puede también hacer hipocalcemia en el primer momento, si tenés que asegurarte una buena entrada de calcio. Las guías estas que salieron, me llamó la atención en la revisión también, que como buena praxis te dicen, mire su nivel de vitamina D, calcio antes de instalar el tratamiento y tenga un nivel de vitamina D mayor a 30. No comience el tratamiento con vitamina D baja. A ver, no sé si hay otra. También otra cosa que pregunta mucho, porque vienen las abuelas de los pacientes nuestros, que dice, doctor, el traumatólogo me propone hacer una vertebroplastia, ponerme un sello ahí, ¿qué contras puedo tener? La vertebroplastia, que consiste en inyectar en la vértebra colapsada, cuando tenés seguridad de que es un evento agudo y que está muerto del dolor del enfermo, tiene muy buena respuesta cuando está bien colocada y tenés éxito cuando lo pone, en que solidifica rápido y te calma el parte del dolor. La contra que tiene esas vertebroplastias, que lo hacen con una pistola entre los pedículos guiada por TAC, inyectan y se queda dentro del cuerpo óseo y se solidifica por el cemento que ponen. A veces puede haber salidas
a través del cuerpo vertebral y avanzar por los plexos venosos en la columna y hacer ACV o tromboembolismo. Por eso es que han ido mejorando los traumatólogos, los neurocirujanos, y que ponen una especie como de globito, que lo inyectan ahí, lo abren al globo y disparan ahí, y después de un momento lo sacan el globito, que con menos probabilidad de error. Y hay casos que haces de todo y la vértebra está muy colapsada y crea unas distintas tensiones que se pueden quebrar las otras vértebras, en que tenés que hacer tratamiento quirúrgico y segmentar, ¿no? Es muy, deben haber visto ustedes, es muy invalidante una fractura vertebral, y le prestamos poca atención. Con una sola placa, recuerden, de perfil, con foco de D7 a L3, permiten ver los sitios donde mayormente hay fracturas vertebrales. Así es, y uno tiene acceso rápidamente para los Sí, médicos que están en el interior con una simple radiografía, como bien aclarás, uno puede llegar a hacer el diagnóstico. exacto. Una pregunta que por ahí siempre nos hacen: ¿quién trata la osteoporosis, no? Hay muy buena recepción por esto, y está muy comprometido el grupo de los endocrinólogos también. Tenemos en nuestro hospital a la doctora Pignata, que tiene mucha afinidad por el metabolismo osteocálcico y muchas veces me da una mano también. Y la gente del hospital de niños es otro cantar, eso hay que tener cuidado porque no es lo mismo. Los reumatólogos, algunos tenemos afinidad por osteoporosis, otros no tanto. Del grupo creo que Nicolás es el más fuerte en esto. Tiene maestría, todo, Nicolás, muy bien en esto. Eso es interesante. ¿Por qué? Porque usted, si está en el interior y es de clínica médica y la conoce a la vecina y se ha criado con ella y la sigue y le da bifosfonato y hace todo lo que le estoy diciendo, pero no tiene éxito, se le fractura y quiere cambiar de cosas, no, ahí conviene más mandarlo a uno que está en el tema, porque hay cosas, secretitos que lo da el expertise de tratar más esto, ¿no? Entonces, si está en el interior y no le va la cosa como va, a pesar de hacer las medidas higiénico-dietéticas, dar un calcio adecuado, dar la vitamina adecuada, optar por un bifosfonato, pero el enfermo se le fractura, ojo, ahí busque al que está en ese tema. Perfecto, hacer la derivación oportuna, digamos, Sí, para el especialista. sí, creo que no Perfecto, hay creo que no otra hay más pregunta. preguntas. Ya no estamos Bueno, nosotros nomás acá. Bueno, ahí está Pablo. ¿qué más agradecerte, Santiago? Excelente la charla, muy, pero muy clara. Creo que fuiste muy claro con los tratamientos, con las prevenciones, con los scores. Siempre pensar en la clasificación de riesgo para poder hacer el tratamiento oportuno. Y bueno, saber Y que trabajar los en médicos, multiservicio, que todos puedan exactamente. aportar. Exactamente, que todos pueden aportar, que todos pueden tratar y que siempre uno lo tiene que pensar, ¿sí? Para poder hacer una prevención y un tratamiento oportuno. Exacto. Estas enfermedades del deterioro del ser humano con el paso del tiempo Mm. son batallas perdidas. Todo lo que está haciendo y todo lo que nos ha dicho esta hora y media Santiago es cómo tratar de pelear esta batalla, y detener un poco o disminuir el aceleramiento que significa el deterioro del cuerpo. Gracias, Santiago. Muchísimas gracias. A ustedes por invitarme. Cuenten con La verdad que nosotros. excelente y bueno, creo que todos lo disfrutamos mucho. Muy linda charla. Bueno, Así el es. doctor, el doctor Orellana me invitó. También le agradezco a él. Y Sí, tenemos un así es. grupo bien. Muchas gracias y nos vemos el viernes que viene en la última clase de los Doctor reumatólogos que Martínez. nos han cacheteado este mes. Gracias a Dios. Sí, sí. Solo puedo agradecer a la Sociedad de Reumatología, son poquitos, pero son muy valiosos. Muy, muy Leti, valiosos co- y contanos muy, muy qué, lindo. contanos qué va a ser la próxima clase. Bueno, ya cerrando el módulo de reumatología, nos espera el próximo viernes. El doctor Martínez nos va a dar vasculitis,
como para uno empezar a pensar y qué significa vacuolitis y cuándo uno tiene que empezar a tener las pautas como para poder llegar a tener el diagnóstico. Así que los esperamos a todos y bueno, que pasen un excelente fin de semana. Gracias por estar y hacer el aguante esta hora. Y bueno, más que agradecer a Santiago y a todo el grupo de reumatología, a la Sociedad de Catamarca. Excelente siempre todos y muy activos, muy activos. Hasta el viernes que viene, nos vemos. Hasta el viernes, muchas gracias a todos, buen fin. Saludos, chicos.